Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Es Lucas 16, 29, y es una invitación a escudriñar las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a La Iglesia que Ilumina, un podcast católico para los últimos tiempos. La iglesia que ilumina es la que arde. La iglesia que ilumina es la que arde en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Las profecías es el tema de hoy, en el que comenzamos a entrar en materia de lo que es el propósito de este podcast. Estar atentos, conocer los signos, velar y llevar una vida de conversión para estos últimos tiempos. Hoy hablaremos del sentido de las profecías, de profecías del Antiguo Testamento y de falsos profetas. También tocaremos el pegajoso y escabroso tema del dinero, tratando de averiguar lo que nos dice el Espíritu Santo en el capítulo 5 de Eclesiastés. Además, haremos una primera aproximación a los mensajes de nuestra Madre en la Salet y descubriremos la vida y el testimonio del santo de hoy, a quien hemos nombrado patrón de nuestro podcast. La pregunta de esta semana es: ¿crees que Dios sigue enviando profetas hoy en día? Entra en laiglesiaqueilumina.com y responde a esta pregunta. Puedes dejar además un comentario o escribirnos a contacto@laiglesiaqueilumina.com. En la web tienes disponibles diferentes artículos en nuestro blog y también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube La Iglesia que Ilumina. Comenzamos con una oración para abrir nuestros sentidos y nuestra alma. Oh Señor, que nos has dejado tantos signos para prepararnos para los últimos tiempos. Que nuestros ojos vean tu luz, que nuestros oídos escuchen tu verdad, que nuestra lengua grite tu evangelio y nuestros pies corran a hacer tu voluntad. Te lo pedimos por medio de María Santísima, Madre de Dios. Amén. Luz para mis pasos. Las profecías. Hoy vamos a dedicar el programa a un tema que suele producir sentimientos encontrados. Muchas personas, cuando escuchan hablar de las profecías, sienten miedo, escepticismo, inseguridad, desconfianza. Pueden surgir preguntas como: ¿esto viene realmente de Dios? ¿Por qué se anuncian cosas tan terribles? ¿Cuándo van a suceder? ¿Por qué iba a hablar Dios a esa persona desconocida y no a un sacerdote, a un obispo o a un papa? ¿Cómo sé que no es un mentiroso o un falso profeta? A estas personas la prudencia les lleva a desconfiar por defecto de cualquier anuncio, especialmente si es apocalíptico, que nos llegue de alguien que dice ser profeta. En cambio, a otras personas parece que las profecías les atraen, porque les ofrecen seguridad y esperanza cuando hay incertidumbre en su entorno. De esta forma, en medio de la turbación, de la violencia extrema, de las catástrofes, de los rumores de guerra, de la impiedad y el odio, las profecías confirman que estas cosas tienen que pasar, pero añaden un halo de esperanza, de que el que persevere hasta el final se salvará, de que al final Cristo es el que vence, de que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. No en vano dice nuestro Señor que cuando pasen estas cosas, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Esto es Lucas 21-28. O todo esto tenía que pasar para que se cumplieran las Escrituras. Encontramos en el Evangelio varios pasajes en los que se dice esto. Lo vemos en la Pasión del Señor, por ejemplo, y lo veremos también en la Pasión de la Iglesia. Hay un tercer tipo de personas que son las que buscan y leen las profecías por curiosidad morbosa, para saber qué va a pasar, para tratar de sacar ventaja sobre los demás, como quien consulta un oráculo. A los que actúan así les pasará como las vírgenes imprudentes que sabían que el novio venía, pero no tenían las lámparas preparadas. ¿Cuál es la postura correcta? Parece un buen consejo el que nos da San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Este es un tema muy extenso que abordaremos y profundizaremos, si Dios quiere, en otros programas. Pero hoy queremos dar algunas pinceladas que nos ayuden a entender los conceptos básicos. Y para ello vamos a desarrollar el tema en forma de preguntas y respuestas. Así que empecemos por lo más fundamental. ¿Qué son las profecías?
pues sencillamente son mensajes dados por Dios a los hombres. San Pedro da una definición muy bonita y clara en su segunda carta 1:19, donde dice que las profecías son como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el astro de la mañana se levante en vuestros corazones. Son por lo tanto una guía para saber qué hacer y qué esperar en medio de una situación de dificultad o de peligro. Son ante todo una ayuda de Dios. Y provienen de Dios porque sigue diciendo San Pedro que ninguna profecía de la Escritura es obra de propia iniciativa, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que impulsados por el Espíritu Santo hablaron hombres de parte de Dios. ¿Para qué son las profecías? Las profecías no se dan a los hombres para satisfacer una vana curiosidad en ellas, sino para propósitos dignos de Dios. Por ejemplo, para advertirnos de un evento futuro del que debemos estar al tanto, ya sea porque Dios quiere que nos preparemos para ello o porque existe la posibilidad de salvarnos de él. En ambos casos es suficiente con que el acontecimiento se conozca de antemano de forma general, o como mucho en sus signos precursores, es decir, no hace falta en absoluto conocer todos sus detalles. Otra razón es para proporcionarnos una prueba contundente de la credibilidad de la revelación cristiana y como un argumento incontestable del imperio que Dios ejerce sobre el mundo. Además, la visión profética sirve para acercar lo lejano. ¿Quiénes son los profetas? En hebreo hay dos palabras para definir al profeta: Naví, que significa inspirado por Dios, y Roeg o Choseg, que significa vidente o el que ve lo que Dios le muestra. En ambos casos vemos cómo el profeta es un instrumento de Dios, y por lo tanto no debe anunciar su propia palabra, sino solo lo que el Espíritu de Dios le muestra o le inspira. En esto vemos que la función principal del profeta no es solo predecir cosas futuras, sino que, sobre todo, es cumplir la voluntad de Dios, transmitiendo fielmente el mensaje recibido por él. Son por tanto portavoces de Dios, portadores de un mensaje del Señor, predicadores de penitencia y anunciadores de los secretos de Dios, y muchas veces hacen esto en contra de su voluntad, a pesar de sus dudas, de su incapacidad, de su pequeñez, o probablemente precisamente gracias a ella. Vemos por ejemplo a Jeremías en 1:6 que dice: Yo contesté: Ah, Señor Yahvé, he aquí que no sé hablar porque soy un adolescente. Yahvé me respondió: No digas soy un adolescente, sino anda a donde quiera que yo te enviare y habla todo cuanto yo te dijere. No tengas miedo delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Lo vemos también en la vocación de Isaías en 6:5, que dice: Entonces dije: Ay de mí, que estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros, y habito en un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Vemos que es Dios el que elige a quien quiere, y no al que humanamente sea más inteligente o más sabio, sino aquel que más perfectamente cumplirá su voluntad. Dios no solo lo elige, sino que también lo capacita, le da su gracia y los medios para cumplir su misión. Podemos verlo también en la llamada a Moisés en Éxodo 4:10. Dijo entonces Moisés a Yahvé: Ah, Señor, yo no soy hombre elocuente, y esto no desde ayer, ni desde antes de ayer, ni desde que tú hablas con tu siervo, sino que yo soy torpe de boca y torpe de lengua. Le respondió Yahvé: ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Y quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Ahora vete, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Mas él replicó: Ah, Señor, te ruego que mandes tu mensaje por medio de aquel que has de mandar. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo: ¿No tienes a tu hermano Aarón al levita? Sé que él habla bien. He aquí que precisamente ahora sale a tu encuentro, y al verte se regocijará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrás estas palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de boca, y tú serás para él representante de Dios. Toma también en tu mano esta vara, porque con ella has de hacer las señales. Fin de la cita. A veces Dios elige a un niño, como en el caso de David o Samuel, a un labrador, como el profeta Amós, que dice en 7:14:
No soy profeta de profesión ni discípulo de profeta. Profetizo porque Dios me llamó del campo, de en medio de mis trabajos de pastor y labrador. Tenemos también al profeta Eliseo, que era ganadero. Y podemos ver en esto un patrón de Dios que no solo afecta al perfil de los profetas del Antiguo Testamento, sino que vemos ejemplos de esto también en el Evangelio. Vemos cómo Jesús elige a unos pastores ignorantes para ser los primeros en recibir el mensaje de su venida a la tierra. Vemos cómo Jesús elige a sus discípulos entre pescadores y recaudadores de impuestos. Vemos como ejemplo mayúsculo de esto a la Virgen María, que como expresa en el Magnificat, en Lucas 1:48, ha sido elegida porque Dios ha visto la pequeñez de su esclava. Dios, que dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Vemos por último todo esto confirmado en la oración que Jesús eleva en Mateo 11:25. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubres estas cosas a los sabios y a los prudentes y las revelas a los más pequeños. Los profetas auténticos, y esta es una forma de identificarlos, reflejan el sentido de la profecía en su forma de vivir, llevando una vida austera, un vestido áspero, muchas veces viviendo solos o aislados y de forma célibe. Un claro ejemplo de esto es San Juan Bautista, del que San Mateo dice en 3:4. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Pero sucede igual en Isaías, Elías, Jeremías y en muchos otros profetas. ¿Por qué envía Dios a los profetas? Dios envía a los profetas porque Él no actúa nunca por sorpresa, sin avisar. Esto lo vemos ampliamente en todo el Antiguo Testamento y nos lo dice más concretamente Amós en 3:7. El Señor no hace estas cosas sin revelar sus secretos a los profetas siervos suyos. Si todo fuera bien y fuéramos santos en vida, probablemente no harían falta los profetas, porque Dios podría comunicarse con las almas directamente y derramaría sus gracias sobre ellas abundantemente. Pero cuando todo el pueblo se aleja de Dios y cierra sus oídos a su voz, el Señor envía profetas para que su voz resuene en medio de ese pueblo ciego y sordo y éste vuelva su corazón a Dios. ¿De qué hablan las profecías? Principalmente sobre la ley divina, sobre las verdades eternas, la revelación de los designios del Señor, la gloria de Dios y de su reino, de la venida del Mesías y de la misión del pueblo de Dios entre las naciones. ¿Qué es lo que ven los profetas? Generalmente los profetas suelen tener una iluminación interna y sobrenatural que les permite conocer por su inteligencia lo que Dios les quiere transmitir, y esta no es una luz que reciban de continuo, sino solo en aquellos momentos en los que Dios dispone de ello. También tienen visiones que tienen un carácter simbólico, por ejemplo, una olla colocada al fuego que vemos en Ezequiel, los huesos secos que se cubren de piel, también en Ezequiel, un cesto de fruta madura, nos lo cuenta Amós, una vara de almendro, o los 2 cestos de higos que encontramos en el libro de Jeremías. Todos ellos son símbolos que representan una realidad de forma metafórica. En tercer lugar, aunque es más raro, pero a veces el propio profeta es el que encarna la profecía, como en el caso de Oseas, al que el Señor le ordena casarse con una mujer fornicaria, que es símbolo del adulterio de Israel, con quien tiene además 3 hijos, Jezrael, Lo-Ruhama, que significa no más misericordia, y Lo-Ammi, que significa ya no sois mi pueblo. Esto, como hemos dicho, aparece relatado en el primer capítulo del libro de Oseas. ¿Cuál es el sentido de las profecías? ¿Cómo interpretarlas? Siempre en torno a las profecías hay un cierto halo de misterio y oscuridad, que se disipan, como es lógico, cuando se cumplen. Pero esto no se da siempre. Vemos cómo los escribas y los doctores de la sinagoga conocían de memoria la Escritura, pero, a pesar de ello, no supieron interpretar ni la venida de Cristo, ni su pasión, ni su muerte, ni su resurrección. Tenemos también el ejemplo de los discípulos de Emaús, a quienes, empezando por Moisés y discurriendo por todos los profetas, el Señor les interpretaba en todas las Escrituras los lugares que hablaban de Él. Esto lo encontramos en Lucas 24:21. Las oscuridades propias de las profecías ocurren por el gran número de alusiones a personas, lugares, acontecimientos, a usos y costumbres desconocidos y sobre todo por la falta de precisión de los tiempos en que han de cumplirse los vaticinios.
y esto es así por pura voluntad de Dios. Como vemos en Daniel 12:4, a él se le ordena sellar la visión porque el tiempo está muy lejano. En cambio, en el Apocalipsis estos sellos se van abriendo porque ya se acerca su cumplimiento. Como hemos dicho, las profecías están envueltas en el misterio, salvo las que ya se han cumplido, y aún en estas hay que tener en cuenta que a veces una misma profecía abarca o encierra dos o más sentidos. Tenemos el ejemplo del discurso escatológico de Cristo en el capítulo 24 de Mateo, y que comentaremos si Dios quiere próximamente, en el que un mismo vaticinio tiene dos momentos de cumplirse. El primero es la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y el segundo se cumplirá en los últimos tiempos. Y en ambos momentos, esa profecía se cumplirá de forma perfecta. Entender esto es fundamental para poder interpretar muchas profecías, especialmente las del Antiguo Testamento, ya que nos permite ver en el cumplimiento de una profecía la figura de un suceso futuro. Para que esto se entienda, es como si miramos a la calle a través de una ventana que está muy lejos. Vemos muy poco de la calle, pero conforme nos acercamos a la ventana vamos viendo más detalles de lo que hay al otro lado del cristal. Pero veremos reflejos, veremos manchas y el propio marco de la ventana nos va a limitar la visión. Una vez lleguemos a la altura de la ventana, la abramos y nos asomemos a ella, podremos ver la calle con toda claridad. Este misterio, además, es necesario para que el cumplimiento de las profecías no dependa de la voluntad humana, que busque ajustarse a ellas y cumplirlas fuera de los tiempos y de los momentos que Dios tiene establecido. Por lo tanto, es también evitar que se conviertan en el resultado de la industria humana. Hablemos ahora de los falsos profetas. ¿Cómo identificarlos? El profeta auténtico, el que ha sido enviado por Dios, se distingue del falso profeta por la veracidad y por la fidelidad con que transmite la palabra del Señor. Aunque tiene que anunciar a veces cosas duras, cargas, está lleno del Espíritu del Señor, de justicia y de constancia, para decir a Jacob sus maldades y a Israel su pecado. Así lo define Miqueas en 3:8. El profeta auténtico es universal, predica a todos, hasta a los sacerdotes. Tenían adversarios que los perseguían y martirizaban, y aquel profeta fiel que predica los juicios de Dios puede estar seguro de encontrar resistencia y contradicción. El falso profeta, por el contrario, se acomoda al gusto de su auditorio. Habla de paz, es decir, anuncia cosas agradables y adula a la mayoría, porque esto está bien pagado. No se atreve a decir la verdad a los poderosos y no profetiza en contra de su propio pueblo ni lo exhorta al arrepentimiento. Se veían rodeados siempre de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados con enjundiosos regalos. El que predica lo que gusta a los oídos puede dormir tranquilo porque nadie le molesta. Es un orador famoso. Y estos falsos profetas están anunciados especialmente para los últimos tiempos. Nos advierte sobre ellos San Pablo en 1 Timoteo 4:1. En posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios enseñadas por hipócritas impostores. También en 2 Timoteo 3:1, has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, y tendrán ciertamente apariencia de piedad, mas negando lo que es su fuerza. A esos apártalos de ti. En la segunda de San Pedro 3:3, en los últimos días vendrán impostores burlones que mientras viven según sus propias concupiscencias dirán, ¿dónde está la promesa de su parusía? Otro ejemplo lo tenemos en Judas 18. En el último tiempo vendrán impostores que se conducirán según sus impías pasiones. Estos son los que disocian, hombres naturales que no tienen el Espíritu. También nuestro Señor en Mateo 24:11 nos dice, surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error. Para poder identificarlos, el Señor nos da también varias pistas. Nos dice que los conoceremos por sus frutos, en Mateo 7:16.
Dice que se presentan disfrazados como ovejas, pero son en realidad lobos rapaces. Esto es Mateo 7:15. Son hipócritas que dicen y no hacen, son guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, razas de víboras, hijos de los que mataron a los profetas. Todo esto lo encontramos en Mateo 23. Y se les identifica fácilmente porque son recibidos con aplausos y no son perseguidos como los profetas verdaderos. Lucas 6:16. Pasemos a la última pregunta. ¿Sigue enviando Dios a profetas? ¿Sigue habiendo profetas hoy en día? ¿Quiénes son? ¿Qué profetizan? Me vais a perdonar, pero voy a dejar esta última respuesta para un programa posterior, porque creo que vale la pena profundizar en ella. Pero no quiero terminar sin lanzar una pequeña reflexión de 2 puntos. El primero es que pensemos que si Israel guardó su religión y su fe, y se mantuvo firme en medio de un mundo idólatra, no fue por el mérito de la sinagoga oficial, que terminaba apostatando e idolatrando a otros dioses, sino que fue precisamente gracias a los profetas, que a pesar de las persecuciones que padecieron, no desistieron de ser anunciadores de la verdad. El segundo punto es que pensemos en nuestros días, en el periodo de la Iglesia que nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos la luz del Evangelio y tenemos también las profecías del Antiguo Testamento. Y estas no deberían ser despreciadas, ya que muchas de ellas están todavía por cumplirse. San Pablo nos dice expresamente en 1 Tesalonicenses 5:20, no queráis despreciar las profecías. Y en la primera carta a los Corintios 14 dice, codiciad los dones espirituales, particularmente el de la profecía, pues el que hace oficio de profeta habla con los hombres para edificarlos y para consolarlos. Que Dios nos envíe fieles profetas para que nos guíen en medio de la oscuridad que se cierne sobre la Iglesia y nos preserve de los falsos profetas que quieren destruirla y llevar a los fieles al error. Iluminando lo escondido. Muy buenas. Esta vez, en Iluminando lo escondido, y aprovechando que hablamos de las profecías, vamos a hablar de los mensajes proféticos de la Santísima Virgen María en la Salet, a los niños Melania y Maximino. Como este es un tema muy extenso, al que seguramente dedicaremos un programa, vamos a centrarnos en algunos mensajes que hacen referencia a los últimos tiempos. Concretamente, en uno de los mensajes recibidos por Melania, en que la Virgen María nos dice que la Iglesia se oscurecerá y que el mundo se llenará de aflicción. Será un tiempo de calamidades, como guerras sangrientas, hambres, pestes, enfermedades contagiosas, tempestades que destruirán ciudades, terremotos. También caerá fuego del cielo y consumirá 3 ciudades. El universo entero estará preso de terror y muchos se dejarán seducir, porque no adoraron al verdadero Cristo. Pero, durante este tiempo, nuestra Madre nos dice que Elías y Enoc volverán a la tierra. Como podemos observar en el Antiguo Testamento, concretamente en el capítulo 5 del Génesis y en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, Elías y Enoc no murieron. Ambos fueron llevados directamente al cielo sin conocer la muerte. Por tanto, vemos que ambos fueron librados de la muerte por Dios para venir a ayudarnos a mantener la fe en estos últimos tiempos, ya que, como prosigue la Virgen, llenos del Espíritu de Dios harán grandes prodigios y predicarán y consolarán a muchas almas, y condenarán los errores diabólicos del Anticristo, hasta que finalmente mueran, como concluye la Santísima Virgen en el mensaje. Por todo ello, le pedimos al Espíritu Santo, por medio de nuestra Madre, la siempre Virgen María, que nos dé los dones y las gracias necesarias para mantenernos firmes en la fe en estos últimos tiempos, así como lo hicieron Elías y Enoc antes de ser arrebatados, y como lo harán cuando vuelvan entre nosotros. También me gustaría destacar un mensaje que dio la Virgen a los niños, que quizá no es tan conocido, ya que dice que llegará un tiempo muy cercano, haciendo referencia a estos últimos tiempos, en que habrá 2 papas. Pero, dice la Virgen, 2 papas podridos. Desde luego, se trata de un dato muy importante para tener en cuenta. Antes de acabar, me gustaría leer otro mensaje de la Virgen, un aviso dirigido a toda la humanidad. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo que reina en el cielo. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado para que yo les conduzca a mi divino Hijo, aquellos que llevo, por decirlo así, en mis brazos. Llamo a los que viven de mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad,
en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra. Vayan y muéstrense como mis queridos hijos. Yo estoy con ustedes y en ustedes, desde que su fe sea luz que los ilumine en esos días de desgracia. Luchen, hijos de la luz, ustedes pequeños números que aún ven, porque llegó el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Aunque no sabemos exactamente cuándo y cómo sucederá todo lo que viene, este mensaje de nuestra Madre nos anima a seguir velando y luchando, para que al final de nuestra vida el Señor pueda decirnos las palabras de Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bienvenido una semana más a La Máquina del Tiempo. En este programa vamos a cambiar un poco la dinámica que llevamos en los dos últimos programas y tenemos aquí con nosotros a José Ángel. Buenas, José. Buenas. Y entre los dos vamos a comentar el pasaje que traigo para vosotros hoy. En este caso, el pasaje es de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Y dice así: Hay otro mal grave que he visto debajo del sol, riquezas guardadas para mal de su dueño, pues se pierde esa riqueza por un infortunado suceso, y los hijos que engendró ya no tienen nada en la mano. Desnudo como salió del seno de su madre, así volverá para ir como vino, sin recibir nada por su trabajo que pueda llevar en su mano. También esto es una desdicha enorme, que precisamente como vino, así se haya de volver. ¿Qué le aprovecha el haber trabajado para el viento? Y comió todos los días a oscuras, entre muchas penas, dolencias y enojos. Por tanto, he aquí lo que me pareció conveniente y agradable, que el hombre coma y beba y disfrute en todo su trabajo de los bienes por los cuales se afana debajo del sol durante los días de vida que Dios le conceda, porque tal es su destino. Y cuando Dios da a un hombre riquezas y hacienda, también la facultad de comer de ellas y disfrutar de la parte que le toca y alegrarse con el fruto de su trabajo, esto es un don de Dios, pues no tiene muchas preocupaciones en los días de su vida, porque Dios le colma de gozo el corazón. Bien, aquí vemos que este pasaje de hoy trata sobre las riquezas y de cómo usarlas bien para gloria de Dios. José, dinos qué te ha parecido esta cita que te traigo hoy. Bueno, pues yo creo que es una cita muy interesante, porque en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Un mundo tan materialista, este pasaje nos va a venir muy bien para saber cómo administrar nuestros bienes. En primer lugar, si sabemos que si confiamos en Dios, pues todo lo que nos dé, sabemos que va a ser bueno. O al menos, si no lo vemos bueno a primera instancia, pues sabremos que al menos ello nos servirá para un bien mayor. Es verdad. Yo lo que saco de esos versículos que hemos leído es que las riquezas están para usarlas. Y para eso Dios nos las da, ¿no? Dios nos da las riquezas para que disfrutemos de ellas. Las riquezas pueden ser tanto materiales como también, pues, no materiales, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? La inteligencia también es una riqueza que el Señor nos da y que tenemos que utilizar porque nos la ha dado precisamente para utilizarla, ¿no? Y para ayudar a las personas con ella, porque el objetivo de Dios es que entre todos nos ayudemos a llegar al cielo, como hablamos la semana pasada. ¿Cómo crees que se debe entender este pasaje? Es decir, en estos tiempos tan materialistas como has dicho, a mí me viene una idea. Si dice que hay que usar los bienes, ¿está bien ahorrar o no está bien ahorrar? Bueno, yo creo que este es un tema un poco controvertido porque ponemos muchas veces nuestras preocupaciones en el día de mañana, ¿no? Pero realmente, si nosotros nos abandonamos a Dios, si realmente ponemos toda nuestra confianza en Él, no deberíamos preocuparnos porque sabemos que si en algún momento nos vamos a quedar sin algo, Dios va a proveer de ello para nosotros. Y aunque nosotros no lo tengamos en ese momento, pues dispondrá de otras personas que nos puedan ayudar y ellos a través de esa ayuda que nos ofrezcan, pues también de esta forma puedan purificarse y acercarse a Dios, ¿no? Es algo que yo también he pensado y ello me ha llevado al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 19 en adelante, ¿no? Que habla también sobre esto, que dice:
No os amontonéis tesoros en la tierra, donde polilla y herrumbe los destruyen, y donde los ladrones horadan los muros y roban. Amontonaos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni herrumbre destruyen, y donde ladrones no horadan ni roban. Porque allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Se pueden unir las dos partes, ¿no? Una del Antiguo Testamento y una del Nuevo. Y Jesús aquí pues realmente da la razón sobre este versículo, ¿no? Diciendo que no amontonemos tesoros en la tierra. Y esto es difícil porque el mundo nos lleva a ahorrar por lo que pueda pasar en el futuro, a ahorrar para cuando quiera comprarme una casa, por ejemplo, o simplemente por tener esa seguridad, ¿no? Y creo que esto es precisamente lo que el Señor no quiere que hagamos. Es el guardarnos cosas por si acaso. Porque, como hemos leído, eso ni lo usas, ni haces que otros puedan beneficiarse de ello. Simplemente lo tienes ahí quieto y luego, si ocurre una desgracia, te quedas sin ello también, ¿no? Entonces, es un poco... Para estos tiempos es duro decirlo, ¿no? Pero el ahorrar, el tener dinero guardado, según esto que estamos viendo, ¿no? Sería algo malo. Sí, en relación a esto también se me había ocurrido a mí una cita de Mateo, que encontramos en el capítulo 6 y el versículo 33, y dice: No os preocupéis entonces del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo, a cada día le basta su propia pena. Es decir, esto va en relación a lo que has dicho. Nosotros tenemos que vivir al día a día, no podemos pensar en el futuro, porque entonces nos olvidamos de esto, de confiar en Dios hasta el último momento, es decir, cada día lo suyo y Dios proveerá. Efectivamente, eso pienso yo también. ¿Conoces más citas de la Biblia o del Evangelio donde se pueda reforzar esta idea? Pues sí, pues como hemos visto, esto del ahorrar y del dinero es una preocupación para nosotros. Y leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lo siguiente: Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, porque él mismo se preocupa de vosotros. De la misma forma, en el versículo 19 que hemos leído antes, dice: Pues no tiene muchas preocupaciones en los días de su vida, porque Dios le colma de gozo el corazón. Es decir, aquí vemos pues dos citas bíblicas que nos vienen a contar lo mismo, que si al final nosotros descargamos nuestras preocupaciones en Dios, al final no nos preocuparemos de ello, ya que sabemos que Él de una forma o de otra lo solucionará. Efectivamente, y tenemos muchos ejemplos de santos en la Iglesia que se desprendieron de todo y vivieron de la divina providencia. Podemos, por poner un ejemplo, nombrar a San Francisco de Asís, ¿no? Que pues él dejó todo, se hizo pobre y quiso vivir una vida evangélica, ¿no? Como evangélica de verdad, como enseña Jesús, y así fundó los franciscanos. O por ejemplo también los dominicos, ¿no? La orden de los predicadores también nació así, intentando contrarrestar a los herejes en Francia, una secta herética que vivía pobremente, pero sus enseñanzas iban enseñando al pueblo, pero sus enseñanzas no eran las correctas, eran heréticas, no eran las del Evangelio. Pero ganaban muchos adeptos porque veían eso, ¿no? Que llevaban una vida austera, que iban descalzos, vivían de lo que la gente les daba, dormían donde podían, etc. Entonces, pues la orden de los predicadores nació también de esta forma, ¿no? Ellos vivían de la providencia, llevaban solo un bastón y un libro, la Biblia, iban predicando a Dios, la doctrina verdadera, y viviendo de la providencia, de lo que el prójimo les daba. Y también vemos en la Biblia bastantes más pasajes que nos enseñan a vivir de la providencia, a confiar en Dios realmente. No podemos tener nuestras confianzas en las riquezas, en lo que tenemos guardado, en nuestro trabajo, etcétera, sino solamente en Dios. Y una de estas partes en donde se puede ver este deseo que tiene Dios de su providencia es en el Éxodo, cuando Dios les da el maná. Les dice que cojan lo de cada día, que no cojan para el día siguiente. Y de hecho dice la Escritura que a los que cogían para el día siguiente, pues se podría, ¿no? Incluso a los que le cogían de menos, pues les llegaba para todo el día, Dios les daba de más. Entonces aquí también podemos ver que Dios, aunque tengamos poco, si confiamos en Él, Él nos va a dar, Él nos va a suplir donde no lleguemos nosotros. Entonces no podemos tener miedo a quedarnos sin nada, ¿no? También vemos la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? La gente estaba ahí sin preocuparse de su comida, y es Jesús el que se preocupa por ellos, ¿no? Siente pena porque no tienen a dónde ir,
o no tienen suficiente comida como para llegar a sus casas, etc. Y él mismo pues toma la decisión de multiplicar los panes y los peces y dárselos para que puedan comer. ¿Por qué? Pues porque estas personas habían dejado todo para escuchar a Cristo, ¿no? Que eso también es un pasaje del Evangelio que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. Esto lo podemos leer en Mateo 6, 25 al 34. Y entonces eso, ¿no? Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se nos dará por añadidura. Si Dios decide darnos la añadidura, entonces tenemos que usarla. No podemos confiar en esa añadidura porque estaríamos dejando de buscar el reino de Dios. Y a mí me gustaría añadir a lo que has dicho que nosotros, hablando de esto, buscamos atesorar bienes, pero realmente todo lo que tenemos, toda nuestra vida es de Dios. Es decir, lo único que tenemos nuestro es nuestra voluntad. Por lo tanto, ese disfrute que sentimos también de las cosas que nos da Dios, esto también es parte suya, porque como bien dice en el versículo 18, y cuando Dios da a un hombre riquezas y hacienda y también la facultad de comer de ellas y disfrutar de la parte que le toca y alegrarse con el fruto de su trabajo, esto también es un don de Dios. Dice, esto es un don de Dios. Por lo tanto, para mí una idea importante también es que toda nuestra vida, todo lo que tenemos es suyo. Lo único que tenemos es nuestra voluntad y poniéndola a su disposición, pues al final Él nos dará todo lo que necesitamos. Esto del disfrute también es importante, como has dicho. Si Dios nos da las cosas es para disfrutarlas. Dios no quiere que suframos más de lo debido, ¿no? El sufrimiento que Dios quiere es el que Él permita en nosotros para nuestra santificación. Pero claro, cada uno de nosotros, con nuestros pecados, nos provocamos a nosotros mismos más dolor. Y ese es el que Dios no quiere. Entonces, sí, pues si Dios te da algo para disfrutarlo, debes disfrutarlo. Pero también es importante pensar en cómo usarlo para beneficio de las almas. Porque siempre hay que pensar en nuestra propia alma y en las almas de los demás. Esta idea, pues la podemos ver en Hechos 20:35 también, un poco escondida, pero bueno, dice, hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Nosotros podemos disfrutar de las cosas, pero el mayor disfrute, como dice esta cita, es el dar. Entonces, si nosotros esas riquezas las usamos para nosotros mismos, sí, disfrutaremos de ellas, pero al final, también lo dice la cita esta que hemos leído, ¿no? Que dice, dulce es el sueño del que trabaja, coma poco, coma mucho, pero al rico su hartura no le deja dormir, ¿no? Aquí vemos que el rico, sí, tiene que disfrutar de sus bienes, pero también tiene que compartirlos, porque si no, Dios nos ha hecho para compartir, para dar amor. Nos ha hecho para amar y para recibir su amor, ¿no? Entonces, si nosotros somos egoístas, no vamos a ser felices. Seremos felices devolviendo aquello que Dios nos ha dado, porque si Dios nos da algo es para compartirlo, es para ayudar a los demás, sobre todo a los pobres, ¿no? Que lo dice mucho en la Biblia, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Entonces, esa es una idea también importante que hay que tener en cuenta. Vamos, como este es un podcast para los últimos tiempos, vamos a ver qué aplicación puede tener esta cita bíblica en los últimos tiempos. Quiero empezar con una cita que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 48, y dice, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». ¿Cómo podemos aplicar esto a los últimos tiempos? Pues, como bien sabemos, a cielos nuevos y tierras nuevas solo pasarán aquellos que sean, como dice bien la cita, perfectos. Es decir, aquellos que hayan conseguido unir su voluntad a la del Padre, ¿no? De esta manera, todo lo que ocurra en sus vidas lo aceptarán y lo utilizarán para un bien. No solo para el propio, sino para el de sus hermanos, que es más importante. Y va a ser un tiempo en el que va a haber mucha tentación, mucha persecución, van a ser tiempos difíciles. Por lo tanto, si no estamos unidos completamente al Padre y confiamos totalmente en Él, es decir, como hemos hablado antes, tener esa confianza para saber que todo lo que Él nos da es bueno para nosotros, si no estamos unidos al 100% no vamos a ser capaces de aguantar lo que está por venir, ¿no? Sí, esa idea yo también la había pensado, ¿no? Que eso de que hay que ser perfectos, porque pensemos que en estos últimos tiempos, como dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, se desvelará el misterio de iniquidad. Esto significa que todo lo malo que ha habido hasta ahora es una parte solo de todo el mal o de la raíz del mal que se va a desvelar ahora en estos tiempos, ¿no? Si estamos en los últimos tiempos, que nosotros creemos que sí. Entonces, si para ciertas épocas de la historia había que ser perfecto en la santidad, ¿cuánto más en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en el que se desvela el misterio de iniquidad, en el que se destapa el nido del mal, ¿no?
donde el demonio nos va a atacar con mucha más fuerza. Entonces hay que ser perfectos. Como dice Cristo en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, ¿no? Y esto no significa no equivocarse, no hacer todo bien y tal. Significa amar de forma perfecta, es decir, buscar siempre el bien del prójimo, buscar siempre el bien de sus almas, sobre todo. El bien físico, el tener la barriga llena, pues está bien, pero como hemos visto antes, primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor nos lo dará. Para superar estos últimos tiempos, si queremos llegar a los cielos nuevos y las tierras nuevas de Apocalipsis, que vendrán, y que, como vimos en el primer capítulo, Dios eliminará toda la maldad en un momento dado. Si Dios elimina toda la maldad, podemos hacer dos cosas. O antes de que llegue ese momento, eliminar nosotros toda la maldad que tenemos dentro de nosotros, o si no queremos, pues Dios nos eliminará a nosotros por acoger la maldad. Y si acogemos la maldad, estamos siendo malos. Sí, estoy de acuerdo en lo que has dicho, porque además, si somos capaces de aguantar hasta el final, la recompensa que tenemos o que Dios nos va a dar va a ser tan grande que al final todo lo que hayamos sufrido se va a quedar corto, ¿no? En comparación a lo que nos dé. Aprovechando ya que estamos hablando hoy de los bienes, pues recalcar eso, que al final Dios nos va a dar unos dones y unas gracias que, a pesar de todos los esfuerzos que vayamos a hacer, superarán con creces este sufrimiento. Efectivamente. Y también, para acabar, tengo también una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 675. Dice que la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, es decir, la persecución que acompaña a la Iglesia en su peregrinación sobre la tierra, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Es decir, si nosotros estamos apoyados mucho en las riquezas, bueno, mucho o un poco, da igual, si estamos apoyados en las riquezas, el demonio puede utilizar eso en los últimos tiempos para que reneguemos de Cristo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dinero ahorrado y confiamos en ese dinero que tenemos ahorrado para ir tirando o para vivir sin problemas, y de repente ocurre alguna catástrofe que nos hace perder todo ese dinero, y nosotros estamos sufriendo hambre, estamos sufriendo que a lo mejor hemos perdido la casa, no sé, puede ser las cosas más horribles que te puedas imaginar, ¿no? O el quedarte sin dinero y sin seguridad, el no saber qué vas a comer el día de mañana. Y viene una persona y te dice, mira, yo te puedo dar comida, te puedo dar casa, te puedo dar calefacción para que estés calentito, te puedo dar seguridad de un trabajo, que no te pase nada, pero a cambio vas a tener que pasar por este aro. Obviamente no te lo dirán así, pero al final lo que pasa es que estarías apostatando de Dios, ¿no? Si acoges un evangelio diferente al que nos enseña Cristo, si lo acoges para mantener un estatus de vida, entonces ahí estás apostatando de Cristo, ¿no? Estás apostatando de la verdad. Como dice la cita que acabo de leer, esta impostura religiosa nos proporcionará una solución aparente a los problemas. Una solución aparente a los problemas es los problemas mundanos, porque apostatar de la verdad, el problema que nos dará, que será el problema de nuestra vida eterna, que podamos condenarnos para siempre si rechazamos a Cristo, ¿no? Entonces, problema más grande que eso no hay. Entonces, problemas aparentes, pues son los problemas del mundo, que pueden parecer problemas, pero Dios controla todo. Entonces, sí, puedes estar muriéndote de hambre, pero es un problema aparente, porque al final, aunque te mueras de hambre, si tú no has apostatado de Cristo, irás al cielo. Y eso creo que es lo más importante de esta charla, a mi entender. Sí, al final está muy bien sintetizado porque es nuestro objetivo, ¿no? Si queremos ir al cielo, no podemos apostatar de Cristo. Por muchos sufrimientos que haya, al final estamos en el mundo y nuestro objetivo es la vida espiritual, es la vida con Cristo, allí arriba en el cielo. Por tanto, yo creo que está muy bien resumido. El objetivo es desprendernos de todo lo material y acogerlo, si bien nos lo ha dado Dios, para que nos sirva para ese último fin que es el cielo. Simplemente deciros que si tenéis alguna idea que queráis compartir con nosotros, podéis hacerlo en nuestra página web, laiglesiaqueilumina.com. Y nada, también podéis comentarnos qué os ha parecido este nuevo formato que le hemos dado para hacerlo un poco más dinámico. Si os ha gustado, si no, si podemos o deberíamos usarlo más veces, no sé. Contadnos lo que queráis y nada, le pedimos al Señor y a nuestra Madre que nos ayude a desprendernos de todas aquellas cosas que nos impiden ir al cielo, que nos lastran
para ser mucho más espirituales, que nos ciegan en lo que es nuestro verdadero objetivo, que es ir al cielo, que nos libren de todo ello. Amén. Amén. Con los ojos del alma bien abiertos para ver los signos de los tiempos y entender las profecías, y con la voluntad de desprendernos de todo aquello que nos ate al mundo y nos aleje de Dios, llegamos al final de este tercer programa. Gracias por escucharnos y no olvides compartir este podcast con tus familiares y amigos y cualquier persona a la que le pueda servir de ayuda. Hemos estrenado nuestro blog en laiglesiaqueilumina.com. Te invitamos a descubrir los artículos que iremos publicando. Recuerda que también puedes escribirnos al correo electrónico contacto@laiglesiaqueilumina.com para compartir con nosotros alguna historia, opinión, sugerencia, lo que quieras. Terminamos con nuestra sección Santos de Verdad, hoy con un santo tan importante que lo hemos constituido patrón de nuestro podcast. Un santo muy reciente que supo dar la vida por Cristo en uno de los momentos más crudos de la historia de la humanidad. Encendemos el fuego y nos dejamos inspirar por la vida y el testimonio de San Maximiliano María Kolbe. Hoy en día hay una enfermedad espiritual que se ha propagado. Se llama racionalismo, falsa humildad y respetos humanos. Jesús dijo: bienaventurados si os insultan por mi causa, y sin embargo, hoy el límite a la valentía es la posibilidad de perder un cargo. Hoy desentona el profeta porque turba el embotamiento de los que ven en la iglesia primaveras y renacimientos, porque altera la falsa paz y solo habla de desventuras, el que busca poner la verdad donde solo perdura el sentimiento. Pero nada es en vano para el que trabaja para el Señor. No importa ser humillado si el resultado es agradar a Dios. Así que aunque nos pida besar la tierra o bañarnos 7 veces en un río, confiemos en su sabiduría, que va más allá de nuestro pobre sentido. Pocos pueblos han sufrido tanto como el polaco. Pocos han estado tan a la deriva como un juguete cambiando de manos. Allí era un peligro mostrarse como ferviente cristiano cuando Dios suscitó una luz en la persona de San Maximiliano. Santos de verdad. En 1894 nació Raimundo, nombre de pila de San Maximiliano María Kolbe, y vivió en una casa pobre pero llena de amor. De niño, tras una travesura, su madre le regaña preguntándose: ¿qué será de ti? Esta pregunta cala en el espíritu del niño y desde ese momento no cesa de preguntar eso mismo a la Virgen en oración, que qué sería de él. Entonces nuestra madre se le apareció y él lo relataba así: se me apareció la Virgen, teniendo en las manos 2 coronas, una blanca y una roja. Me miró con cariño y me preguntó si quería esas 2 coronas. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. Ese encuentro con nuestra madre fue un antes y un después para Maximiliano, que marcó su vida para siempre. A los 16 años inicia el noviciado en los franciscanos y por su brillantez completa sus estudios en Roma, donde en 1917 y coincidiendo con las apariciones de Fátima, fue inspirado a fundar la Milicia de la Inmaculada, una asociación de fieles con el propósito de promover el amor y el servicio a la Inmaculada y la conversión de las almas a Cristo. Uno de los trabajos principales de la Milicia de la Inmaculada fue la edición de la revista El Caballero de la Inmaculada, para llevar a la Inmaculada a las casas, para que las almas, acercándose a María, reciban la gracia de la conversión y para divulgar el advenimiento del reinado de María. Años más tarde, el padre Kolbe funda Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada, un convento de sacerdotes y hermanos franciscanos comprometidos a promover la milicia por todas partes a través del uso de todos los medios de comunicación que estuviesen a su alcance. Pero Maximiliano no se hace ilusiones ni se deja absorber por los triunfos. Más bien presentía su fin y el acercarse del Calvario para sus hijos. Así se expresaba en 1938. Hijos míos, sepan que un atroz conflicto se avecina. No sabemos cuáles serán las etapas, pero para nosotros en Polonia hay que esperar lo peor. En los primeros 3 siglos de historia la Iglesia fue perseguida. La sangre de los mártires hacía germinar el cristianismo. Cuando más tarde la persecución terminó,
un padre de la Iglesia comenzó a deplorar la mediocridad de los fieles y no vio con malos ojos la vuelta a las persecuciones. Debemos alegrarnos de lo que va a suceder, porque en las pruebas nuestro celo se hará más ardiente. ¿Y qué? ¿No estamos acaso en las manos de la Virgen? En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Polonia es ocupada y sometida. La ciudad de la Inmaculada es profanada. Tras idas y venidas, apresamientos y liberaciones, finalmente Maximiliano es capturado y llevado al campo de concentración de Auschwitz. Un día, un preso de su bloque logró escapar, lo que suponía que 10 compañeros suyos serían condenados a permanecer en aislamiento, sin agua ni comida, hasta la muerte. Cuando los oficiales nazis seleccionaron al 10º, un padre de familia que rogaba compasión, Maximiliano no lo dudó y se ofreció voluntariamente para sufrir el patíbulo en lugar de su compañero. Desde las celdas donde estaban los infelices se oían diariamente las oraciones recitadas en voz alta, el rosario y los cantos religiosos, a los que se asociaban los presos de las otras celdas. Las fervorosas oraciones y cantos a la Virgen se difundían por todo el sótano. Comenzaba el padre Maximiliano y todos los otros respondían. Él se comportaba heroicamente, nada pedía y de nada se quejaba, daba ánimo a los demás. Después de 3 semanas quedaban vivos solo 4 presos, entre ellos el padre Kolbe. Así que los verdugos decidieron acabar con ello utilizando inyecciones mortales. Maximiliano, con la plegaria en los labios, él mismo ofreció el brazo al verdugo, y el 14 de agosto de 1941, víspera de la Asunción, se entregó a los brazos de la Inmaculada. Hay una frase que se le atribuye y que resume la misión de todos los cristianos. Y es que tenemos que ganar el mundo entero y cada alma, ahora y en el futuro, hasta el final de los tiempos, para la Inmaculada, y a través de ella, para el corazón eucarístico de Jesús.